Bien, entonces, ahí estamos. Eh, entonces, estamos bien, había hablado, estaba diciendo de la interpolación, cuando además de conocer lo que vale la función, fíjense que nosotros teníamos estas dos primeras filas de datos, los no, las abscisas y las ordenadas, pero además podríamos disponer de información de las derivadas de esa función en los distintos valores. Que esa información la podemos incorporar. ¿Y de qué manera? En pedirle más condiciones de interpolación a este polinomio. Fíjense que lo básico de las condiciones que le pedíamos es que el polinomio interpolante pasará por los puntos, que P sub n en los x sub i tomara los valores y sub i. Bueno, ahora podemos imponerle además que tome los valores de esas derivadas, de esos datos adicionales. Eso, en esencia, fíjense, volviendo al método de Van der Monde, cada condición era una ecuación. Y con cada ecuación yo puedo definir un coeficiente del polinomio. Entonces, la cantidad de ecuaciones que yo puedo formar me define el orden del polinomio con el que puedo calcular. Es decir, uno menos que la cantidad de ecuaciones. Fíjense que si tengo n más un puntos y eh, solo las funciones, tengo la derivada de orden cero, tengo n más uno por uno menos uno polinomio de grado n. Si reemplazan m igual a cero acá, el polinomio queda de grado n, con n más un puntos. Ahora, si tenemos derivada segunda, tercera, vamos a poder definir un polinomio de grado cada vez más alto. Si con solo dos puntos y conozco derivada hasta la derivada segunda en esos dos puntos, eso significa n1, m2. O sea, 2 por 3 un polinomio de grado 5, con 6 datos. Pero, profe, disculpe, tiene que tener poner la primera derivada de boludo en todos los puntos de i. ¿Cómo sería eso? Artesanalmente se puede armar para cualquier información. Tengo la No, derivada en el primero, la función en el tercero y la derivada segunda en el segundo punto. Con está esos bien, tres datos yo armo un polinomio de grado 2. Pero eso requiere, como son datos medio sueltos, medio rotos, va a requerir un armado artesanal. Computacionalmente vos armás algo que es regular. Pues si vos empezás a poner todas estas posibles situaciones en un programa, se te va armando un programa recontra pesado de estructura, de ifs, de for, de while, de mucha condición de chequeo, y se vuelve un programa, una estructura más rebuscada. está Tratar bien, pero lo que voy es que usted me tiene que dar, yo estoy viendo acá la derivada de i1 como dato, la derivada en el punto 2, la derivada en el punto 3, me tiene que dar todos esos puntos usted. yo te puedo dar puntos aislados y con eso podés hacer un polinomio también. O sea, saco la Pero función y para averiguo. armar los programitas vamos a tener datos regulares. O sea, que está toda la derivada en todos. O sea, si tengo hasta la derivada primera, la tengo en todos. Porque si no, tengo que empezar a tener estas consideraciones y vuelve más rebuscado todo. Cuanto más realista uno quiere hacer las cosas, más detalle tiene que empezar a poner en los programas o en los modelos matemáticos. Entonces, poder usar esta interpolación para un conjunto cualquiera de datos, y vas a tener que empezar bueno, si mis datos tienen esta forma, hace esto, si tengo esta información, hace esto otro. Tenés que empezar a darle un montón de instrucciones a la máquina. Decisiones que vos tomarías, eh, las decisiones que vos tomás como persona, como ser humano, si vos no lo vas a hacer, le tenés que dar toda esa secuencia de instrucciones a la máquina. Eh, que se puede hacer, pero es más laborioso. Claro, Cuando joya, vos joya, tenés la información de forma regular, toda ordenadita, y genial, ahí no hay que andar tomando decisiones, hay que hacer nada más. joya, profe. Bien, entonces, estaba diciendo, tenemos más ecuaciones, bueno, más incógnitas, más grado. Eh, y entonces, pensemos cómo sería el método de Van der Monde, que el método de Van der Monde, ¿qué hacía? Planteaba
evaluaba el polinomio en los puntos y lo igualaba a los valores de la tabla y con eso armaba un sistema de ecuaciones. Antes de seguir acá, ustedes conocen un ejemplo de un polinomio osculatorio, que es el de Taylor, que es un caso muy particular. En el polinomio de Taylor ustedes tienen en un solo punto todas las derivadas. Se corresponde al caso n igual 0, tengo un solo punto, bueno, y la derivada del orden que tenga. Entonces fíjense que ahí tienen un montón de ecuaciones para armarse un polinomio interpolante. El polinomio de Taylor es un caso particular de interpolación osculatoria, cuando tengo toda la información en un solo punto. Bien, entonces ahora, siguiendo, vamos, Van der Monde. Entonces la idea de Van der Monde, y en esto que voy a trabajar con derivada primera, voy a pensar m igual a 1, porque si no son en cálculos, digamos, para mostrarlo acá en la pantalla son montones, la matriz sería gigantesca y todos los algoritmos con eh, mucha más estructura. Así que vamos a trabajar con derivada primera en estos ejemplos. Tengo una cantidad de puntos en los cuales conozco lo que vale la función y lo que vale la derivada primera. Entonces, puedo plantear mis condiciones. Bueno, fíjense, el grado del polinomio es m más 1, m vale 1 en este caso, derivada primera. Tengo m más 1, 2 por n más 1 menos 1, o sea, 2n más 1. Tengan en cuenta que este n no sería la cantidad de puntos, la cantidad de puntos, si llamo n mayúscula a la cantidad de puntos, lo estoy escribiendo ahora en el chat, el grado osculatorio es n mayúscula menos 1. Reemplacen el n minúscula más 1 en esta ecuación, reemplacen n minúscula con n mayúscula menos 1 y van a encontrar eso que escribí en el chat. Para tener presente, porque en MATLAB o en Octave el número con el que es más significativo es la cantidad de puntos, no este n minúscula. Pero lo trabajo en las filminas, está puesto de esta manera, porque muchos libros de texto trabajan de cero, el número significativo es el grado del polinomio, no el que cuando teníamos solo función era más significativo hablar del grado del polinomio que de la cantidad de puntos. Por eso quedamos todo referido a este n minúscula que se relaciona con la cantidad de puntos. Bien, entonces, Van der Monde. ¿De dónde salía Van der Monde? De plantear esas condiciones, de evaluar el polinomio, que será de grado 2n menos 1, teniendo n más 1 puntos, y evaluar el polinomio y la derivada del polinomio. Fíjense que en este segundo conjunto de ecuaciones, el término A0 no está, es A1, 2 veces A2 por XY. Tengo la derivada del primer polinomio. Y lo que está abajo, la matriz que está abajo, es la matriz que resulta eh, de armar este sistema de ecuaciones. Esencialmente, fíjense que tenemos de este primer juego, tengo n más 1 ecuaciones y tengo n más 1 ecuaciones de acá, o sea, tengo 2n más 2 ecuaciones. Esta es una matriz de 2n más 2 por 2n más 2. Y fíjense que tiene como dos bloques. La primera mitad de arriba va a corresponder a la evaluación de estas ecuaciones y la segunda mitad va a corresponder a la evaluación de estas ecuaciones. Entonces se puede construir en bloques. Lo que está marcado en rojo es lo que correspondería a el Van der Monde si solo conociera la función. Si yo solo tuviera la tabla, esta se corta en los I sub i, no tengo las derivadas, Van der Monde es lo que está escrito en rojo, lo que está marcado en rojo.
Eso sería la matriz de Vandermonde tradicional. Ahora, como tengo esta formación de la derivada y puedo tener un polinomio de orden más alto, el grado del polinomio, el grado más alto está representado acá, en estas columnas adicionales, y la información de la derivada está contemplada en estas columnas adicionales. Entonces yo ahora vamos a hacer una... Vamos a compartir la pizarra. ¿Se ve la pizarra ahí? ¿Hola? Sí, 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 Ah, profe. bien. Entonces, fíjense que teníamos como... la clase es hasta las 4, ¿verdad? Sí, Matías. Sí, entonces voy a apurar un poco, si no, no termino. Eh, Fíjense, tenemos una columna que tiene todos unos, los x sub i. Espere, profe, entonces va a haber 2n más 1, el grado interpolante del polinomio, dijo, ¿no? Claro, el grado va a En este ser caso, porque estamos hablando de una sola derivada. de una sola derivada, exactamente. Ah, Si está bien, no, listo, sería, listo. si tuvieras la derivada segunda, sería 3n más 2. Y Perfecto, así, listo. ¿viste? Se va, crece rapidísimo el grado del polinomio si tenés sus derivadas. Entonces, Genial. fíjense, esto iba a ser hasta los x sub i elevados a la... Yo ahora voy a usar, eh, voy a empezar a trabajar acá en esto con el n, que es la cantidad de puntos. Entonces, el grado en este caso será 2n mayúscula menos 1. Fíjense, si tengo de acá, esto me dice que la cantidad de puntos, perdón, el n minúscula es la cantidad de puntos menos 1. Reemplazando esto acá, obtengo 2n menos 1. ¿Por qué trabajo con esto ahora? Porque en MATLAB un número muy simple de sacar es la cantidad de puntos que tengo. Podría definir, trabajar todo con el n chiquita y definir, fíjense, el n chiquita como la cantidad de puntos que tengo menos 1. Ustedes vean con qué trabajan. El N grande sería que no logro entender bien eso La cantidad todavía. de puntos, literalmente la cantidad de puntos. Pasa que en todas las filminas trabajamos con n más 1 puntos, minúscula. Para distinguir si estoy hablando del n mayúscula o del n minúscula. En la interpolación tradicional, si estoy hablando de la cantidad de puntos o del grado. Pasa que ahora la diferencia deja de ser de 1 entre grado y cantidad de puntos. Entonces, fíjense que esta parte llega hasta n menos 1. Ahí. Estas son todas las columnas. Esta primera matriz, ¿m? Esa primera parte, se puede definir de la misma manera que se definió la matriz de Vandermonde. Si tengo que n es la cantidad de puntos, fíjense que esto llega hasta la potencia 2n. 2n menos 1. Pero empieza en la potencia 0. Empieza en la potencia 0 y termina en la potencia 2n menos 1. Así que si yo voy de 1 hasta 2 por n, estos bucles después ustedes esto lo van a ir armando a su propio estilo. Antes tengo que definir igual la M1 para toda una Para columna reservar la 1. memoria, sí. M1 Claro. igual a ceros de, esto sería n, 2n. No, pero también lo que decía, toda la fila 1 va a contener el número 1. Claro, bueno, eso yo lo Entonces estoy tengo que haciendo. definirla antes. Sí o no, fíjate, si yo lo voy a definir de esta manera. Fíjate, M1, las columnas
sea, defino todas las filas de la columna iésima como ese vector x, que voy a asumir que x es columna ya, x es columna, el vector x elevado a la i menos 1. Entonces, Sí, el, perfecto, perfecto. el igual a 1 va a contemplar los unos. Eso ustedes, ahí, como bien podrías haber definido m con unos y empezar desde la columna 2. Hay montones, o sea, esas son cuestiones de estilo que son personales, o cada uno a su manera, la programación puede cambiar. Esto es como una guía. Y después en la otra, fíjense, Profe, sí, una consulta. Ahí en el i igual 1, 2 puntos, 2 por n. sí, ¿No pondrías 2 por n menos 1? Porque el primer valor, cuando i sea 1, no. el O sea, ¿por último qué? valor, fíjate, tengo el menos 1 acá. Entonces, fíjate, el último valor que toma i, cuando i valga 2n, me queda 2n menos 1. Ah, El está bien, primer valor perfecto. que toma i, que es 0, me queda 1 menos 1, me queda 0. Perdón, cuando i vale 1, la primer columna tiene la potencia 0. Genial. Profe, disculpe, ¿la clase está Tranquilamente, siendo grabada? fíjense que tranquilamente podría haber hecho esto así, desde i igual 0 hasta 2n menos 1 y hacer x a la i. No, bueno, acá me hubiese tirado problema esto. Acá tendría que poner a la i más 1. Profe, ¿no tiraba también problema cuando definías el i desde 0? No, el Va, problema lo tira si ese es el igual a 0. Yo puedo definir el for con cualquier número real. El bucle for se puede lo puedo- definir con cualquier número real, cualquier paso y cualquier intervalo. La cuestión es que si después esta variable la quiero usar de índice de un vector, de índice de una matriz, y a ello necesito que sea entero positivo. O sea, si lo voy a usar para cualquier cosa, i puede tomar cualquier valor. Ahora, si ese i es una componente, no, bueno, ahí tiene que ser, mejor dicho, si es el índice de una componente, ese i tiene que ser un número entero positivo. Entonces, como ahí empiezo en Perfecto. 0, ahí le pongo i más 1. Pero porque está como índice de un coeficiente, de una componente. Ahora, algo muy parecido para la otra matriz. Fíjense que la otra matriz, la otra parte, la que tiene las derivadas, empieza con ceros, tiene una columna de ceros. El coeficiente, fíjense que esto va a estar multiplicado. Tengo que andar compartiendo. eh, Estaba multiplicado, la matriz esta que tenía unos, ceros, los xy, unos, los xy cuadrado, los xy, no, esto era dos veces los xy al cubo, los 3 xy cuadrados, y así, esta matriz estaba multiplicada por el vector de coeficiente a0 hasta el a2n menos 1. Entonces fíjense que la segunda matriz tiene un primer bloque de ceros, porque no hay a sub 0, después un bloque de unos, después empieza 2xy, 3xy cuadrado y así. Y fíjense, vamos por el índice de columna. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la tercera, la cuarta. Entonces fíjense que lo que me va apareciendo, a partir de la segunda columna, tengo, a partir de la segunda columna, primero, los i elevados a dos veces la potencia, que es dos veces, me trabé, perdón, a una potencia que es la columna menos 2. Fíjense, esto es x a la 0, x a la 1, x al cuadrado. Columna menos 2. Y un número que está multiplicado por un número que es la columna menos 1. Entonces, a partir de la columna 2 yo tengo los x al número de columna menos 2 multiplicados por el número de columna menos 1.
Entonces, este también cumple con eso, porque el número de columna menos 1 es 0, pero si tuviese si yo elevo los x a la menos 1, tengo los x dividiendo, y si 0 estuviera entre mis nodos, tengo un problema ahí. Entonces no lo puedo poner regular, no puedo, si bien cumple con la regularidad de esto, la columna 1 cumple con esto, podría llegar a tener un problema si x igual a 0 es uno de los nodos. Entonces, voy a definir la primer columna aparte, como una columna de ceros. Tengo eh, ceros de, esto tiene n filas y una columna. Entonces ahora tengo, en la primera columna de esa matriz metí una columna de ceros. Y ahora sí puedo hacerlo regular. Desde la segunda columna hasta la última, 2 por n, las, las filas de esa mitad ¿sí? Estaban multiplicadas por la columna menos 1 y el vector x estaba elevado a la columna menos 2. Y ahí terminé, de armar toda esa matriz por columnas. Fuimos definiendo esa matriz A, esa matriz de Van der Monde por columnas. Y ahora para armar toda la... Necesito concatenar. Teníamos la matriz que era tipo la de Van der Monde y después pegada abajo la que tenía las derivadas. Bueno, fíjense que armamos esta matriz y armamos esta matriz por separado. Ahora yo las quiero pegar, las quiero concatenar. Hay algunos comandos para concatenar, pero se puede hacer utilizando los corchetes. Fíjense, si yo tengo dos vectores, 0, 1, 2 y 1, 2, 3, y armo un nuevo vector donde los concateno con puntos y comas. Fíjense que para puntos y comas era la manera en que bajábamos de columna. Bueno, armamos vectores columna con el punto y coma. ¿Esto qué va a hacer? Va a poner al vector B1, 0, 1, 2, y punto y coma me dice anda abajo. Y abajo va a poner el vector 1, 2, 3. Entonces el punto y coma me concatena cosas que me las concatena una debajo de la otra. Esto va a ser posible si estos objetos tienen dimensiones compatibles. Yo no puedo poner abajo de un vector de tres columnas un vector de 4. No puedo concatenar esto. Voy a decir error. Abajo de esto no puede ir algo que tenga dimensiones distintas. Estos, por ejemplo, los podría concatenar horizontalmente. Si pongo el B1, B2, esto me arma un nuevo vector que es el 0, 1, 2, coma que funciona como espacio, 1, 2, 3. Los concatena uno al costado del otro. Y esto vale para matrices también. Entonces, en ese sentido, fíjense, nosotros teníamos la matriz total, la podemos pensar como la que tenía las ecuaciones de lo que vale el polinomio y debajo las ecuaciones que tienen las derivadas. Y ahí tengo armada esta matriz. Armamos la mitad de arriba, la mitad de abajo y las pegamos.
De manera similar, vamos a tener, si tenemos los datos en un vector de valores de la función y un vector de valores de la derivada, para armar este sistema matricial, ¿eh? Fíjense que tenemos que armar un vector de términos independientes, un único vector. Entonces, si tenemos un vector que tiene los valores de la función y un vector que tiene los valores de la derivada, así como concatenamos verticalmente esta matriz, podemos concatenar verticalmente esos datos. Acá asumiendo que ambos son vectores, ya de por sí, vectores columna. Si fueran vectores fila me va a quedar una cosa rara de este estilo. Bueno, y ahí que tenemos armada la matriz, se pueden encontrar los coeficientes. El método de Vandermonde implicaba eso, la inversa, en paréntesis, inversa de A, de M, por el vector I. Y ahí salieron, en este vector A están los coeficientes eh, para poder evaluar ese polinomio, que lo que sí van a estar ordenados, el método de Vandermonde, o en general, cualquier método, cualquier sistema lineal me va a devolver los coeficientes en el orden que los ponga, que los ponga, eh, en el orden que los ponga acá. Y el orden en que los pongo acá tiene que ver con el orden en el que aparecen las potencias. Si ordeno esta matriz con otro orden las potencias, cambia el orden en el que salen los coeficientes. Acá salen de independiente a principal porque estamos ordenando estas potencias de independiente, x a la 0, a la potencia de mayor orden. Para poder usarlo con Polival, por ejemplo, ese vector de coeficientes, vamos a necesitar rotarlo, invertirlo. Que esté ordenado de principal a independiente. Y así estos coeficientes, si los comparan con lo que les dice... no, bueno, Polyfit Polyfit no sirve para hacer este tipo em, de interpolaciones. Es solo porque no le podemos dar la información de las derivadas a Polyfit. Pues quizás haya alguna rutina dentro de MATLAB propia que sí lo contemple, pero Polyfit solo contempla valores de la función. Se siguió esto, cómo hacer el método de Vandermonde, la idea detrás de... No. Bien. Tendría que volver a ver lo de los grados, pero bueno, lo vuelvo a De leer. por qué el grado es del grado que es, o qué es lo que no quedó claro del grado. Claro, no me quedó muy claro cómo los vas definiendo. En el caso, por ejemplo, de cuando dijiste columna uno, columna menos uno por x elevado a c menos 2. ¿Cómo es la derivada de un polinomio? Fíjate, yo tengo un polinomio del grado que sea, a 0 más a 1 por x más a 2x cuadrado más a 1 hasta cubo, a 3x al cubo. Fíjate que su derivada no tiene este término, empieza en a1 más 2 veces a2 por x2 más 3 veces a2 por x, a3 por x al cuadrado. Entonces, evaluar este polinomio en un x sub i te queda esto, fíjate, queda 0 a 1, perdón, a sub 0 por 0, más a1 por 1, más a2 por 2xy, más a3 por 3xy al cuadrado. Porque mis incógnitas son estos coeficientes.
¿Mm? Estas son mis incógnitas. Lo que está multiplicando son los coeficientes que aparecen en la matriz de del sistema de ecuaciones. ¿Mm? Entonces, ya esto es lo que yo me refiero, que fíjate que cuando armábamos ese sistema matricial tenía, por un lado, los, los que eran la matriz de Van der Monde, esencialmente, eh, y después lo que tienen los valores de la derivada evaluada en esos puntos. ¿Mm? Esto sería un caso con n mayúscula igual a 2. Esto es n minúscula igual a 1. Fíjense, tengo dos puntos de los cuales conozco. Tengo x1, x2, y 1, y 2, y 1' y 2'. Tengo cuatro condiciones. Tengo un polinomio de a lo sumo de grado 3, que como es, puedo encontrar los coeficientes de un polinomio de grado 3. Fíjate que la matriz de esa, ¿cómo quedaría? El polinomio evaluado en x1, esto es 1, x1, x1 cuadrado, x1 cubo. El polinomio evaluado en x2. Después las derivadas evaluadas en x1 y la derivada evaluada en x2. Eso estaba armando este sistema. Fíjate que y armamos esta matriz, la armamos en la mitad. Armamos esta, es la que llamamos M1, y a esta otra mitad M2. Eh, y entonces, fíjate, esto acá va en las columnas. Fíjate, primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna. Este es el que yo llamé, fíjate que tenemos n grande igual a 2, n chico igual a 1. Yo definí que esto iba a tener 2n grande columnas, 4. Y la última potencia llega a 2n grande menos 1. En la segunda mitad, fíjate que la potencia más alta llega hasta n grande menos 2. Y en cada columna, la potencia es 1, perdón, acá es 2 menos que la columna. Fíjate, en la tercera columna está la potencia 1. En la segunda columna está la potencia 0. X a la 0 que vale 1. Entonces veo que en cada columna, a cada columna de M2, va a aparecer el vector X. Fíjate que si cada una de estas matrices, M1 tiene dimensiones, las dimensiones de M1 es de n por 2n. N filas, 2n columnas, porque tengo n, eh, valores de x. Lo mismo para M2. Y M es, la matriz entera es de 2n por 2n. Entonces ahora volviendo a esta mitad, tenemos que en cada columna aparecen los xy elevados a una potencia que es 2 menos que la columna. De ahí apareció ese x. Profe, ¿le falta un subíndice a la M? O... Esta sería la M2. Más que un subíndice es Ah, el nombre de la, sí, de eso. la, de la variable. Vamos a borrar.
M2. Cada columna de M2, fíjate, tiene el vector X, cada componente de X elevada a un valor que es la columna menos 2. Estoy pensando, contemplando a partir de acá. Esto fíjate que es, acá en la primera tiene ceros, la potencia de X no es algo que entra en juego. Pero además de la potencia, hay un número. Y ese número, fíjate que es justamente la columna menos 1, porque salió de la derivación. Al derivar, baja la potencia. Si hubiera otro término, acá tendría uno que es a la que tiene un 4 multiplicando, si hubiera un término más. Entonces, ese número que está delante, este número vemos que es siempre uno menos que la columna. Acá hay un 1. Uno menos que la columna. Entonces ahí aparece columna menos 1 multiplicando al vector X, que está elevado componente a componente a 2 menos que la columna. La primera columna de ceros la definí aparte. Acá. Claro, nunca puse. La primera columna la definí aparte, con ceros. La podría haber definido acá, porque en la primera columna, poner esto desde 1, la primera columna, fíjate que tendría, cuando c vale 1, tendría 0 multiplicando. Pero si x, entre los valores de x está x igual a 0, cuando lo eleve a 1 menos 2 a la menos 1, 0 a la menos 1, me va a traer un problema. Entonces, por las dudas de que hubiera un x igual a 0 entre mis valores, esos ceros los puse aparte, para evitarme un posible problema. ¿Se siguió ahora de dónde salió esta expresión? Sí, sí, ahí se entendió perfectamente. Muchas gracias. Bien, bueno, y ya son las 4, así que vamos a cortar acá. La clase que viene retomo con el resto, porque así como vieron que pudimos extender Vandermonde para contemplar las derivadas, también se puede expandir el método de Lagrange y el método de Newton para trabajar a incorporar esta información. Pero lo vemos la clase que viene. ¿De la guía podemos hacer algo con esto solo que vimos o esperamos el jueves? No, pueden hacer, sí, no mucho más. Lo que sea con osculatoria, pueden intentar armar eh, este programa.